Ok, muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Claudio Carvajal, soy el director del Diplomado en Marketing, Herramientas Digitales y Ventas de la Universidad Diego Portales. Y me acompaña también hoy día Francisco Villegas, quien es el director también del Magíster en Gestión de Ventas y Marketing, presentando la charla destinada a mostrar el vínculo emocional entre los consumidores y la comunicación de las marcas, que hoy día expone Marco Antonio Silva en un ratito más. Francisco. Muchas gracias, Claudio. Bueno, acá estoy como el director del Magíster en Gestión de Venta y Marketing, un programa que comienza el 6 de septiembre y que busca el equilibrio, la integración entre ambas áreas, de ventas con marketing y distintas herramientas del ámbito digital, el ámbito de la planificación y de alguna manera, el desarrollo de las métricas dentro de estos procesos. Ok, Francisco, muchas Mm. gracias por contarnos sobre todo el tema del magíster, que es muy importante, sobre todo el tema de los grados académicos, y por supuesto también nuestro diplomado, que también parte ya el 29 de julio, y que justamente también va en el sentido del marketing y también de justamente las herramientas digitales y por supuesto las ventas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a presentar a Marco Antonio Silva, ya que él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile. Tiene bastante experiencia, más de 20 años ya en la industria, que tiene relación no solo con la investigación de mercado, sino que también tiene relación con temas de contingencia, sobre todo asociados a las políticas públicas cuando se hacen las encuestas de opinión en, en, en Chile, digamos. Él es socio de Criteria Research, una empresa bien connotada desde el punto de vista de la investigación de mercado, y también ha participado en diversas industrias y con vasta experiencia que, bueno, Marcos, tú ya nos vas a contar en un ratito más, ¿vale? Así es que nada, dejo con ustedes a Marco con la exposición del vínculo emocional entre los consumidores y las comunicaciones de marca. Y les pediríamos también a quienes están asistiendo que si tienen cualquier pregunta que hacer a Marco o a nosotros también con Francisco, estamos felices de resolverla, lo vamos a hacer hacia el final de la charla para poder ir agregando, ¿cierto?, cada una de ellas para no entorpecer también la presentación. Así que, sin más, Marco, adelante. Gracias, Claudio y Francisco, por la invitación y gracias, por supuesto, a quienes asisten por el interés en esta charla. Voy a compartir ya mi pantalla para que podamos entrar y así ser eficientes con el tiempo. Así como decía Claudio, lo ideal es que si les surge alguna inquietud o alguna pregunta, cualquier comentario, que lo puedan dejar ahí en el chat para que lo conversemos al final, ¿ya? ¿De qué se trata esto, no? El vínculo emocional entre los consumidores y la comunicación de las marcas. Nosotros desde Criteria
venimos hace un rato adentrándonos en cómo medir las emociones frente a distintos tipos de estímulos, frente a las marcas, frente a candidatos, ¿verdad? O frente a la comunicación de las marcas, piezas publicitarias, ¿ya? Y eso un poco lo que les quiero mostrar es un análisis bastante nuevo. Nosotros estamos aplicando un modelo desde el último año, digamos, los últimos 12 meses, y aquí les vengo como premisa a mostrar los resultados de eso, así que a mí me gusta mucho, lo encuentro muy entretenido, ojalá que le pase lo mismo a ustedes y así podamos comentarlo hacia el final de la charla. Eh, Primero voy a presentarme yo, aunque Claudio ya lo hizo, pues, efectivamente soy ingeniero civil de industria de la Universidad Católica, tengo un máster en branding y estrategia de marca en OBS y la Universidad de Barcelona. OBS es una escuela online que tiene un convenio con la Universidad de Barcelona, y tengo más de 25 años estudiando marcas y consumidores. Casi al salir de la universidad me metí rápidamente en este mundo, y la verdad es que nunca he dejado de interesarme. Es muy dinámico, así que sigo entretenido en eso, y además soy hoy día director de empresas. Me he metido ahí en otros mundos también relacionados con los datos, y particularmente un proyecto que me gusta mucho, que es Núcleo Nativo, que es una fundación sin fines de lucro, que estamos ahí empecinados en reforestar con flora nativa, así que los invito también a descubrir de qué se trata Núcleo Nativo. Ya ahí la publicidad es gratis en este caso. Bueno, hablemos un poco de las emociones, o va a ir entrando en terreno. Y lo básico es, bueno, ¿qué son las emociones? ¿No? Todo el mundo entiende más o menos intuitivamente lo que son las emociones, pero es bueno ir a la descripción bibliográfica, ¿no? De cómo se entienden las emociones. Vamos a partir primero diciendo que las emociones son respuestas psicofisiológicas, ¿verdad? A estímulos que pueden ser internos o externos y que implican cambios en nuestro, y esto es importante, estado de ánimo, sensaciones físicas y patrones de comportamiento. Lo relevante, por cierto, en este espacio y de lo que trata esta presentación es entender que si las emociones pueden gatillar cambios en los patrones de comportamiento, bueno, las emociones que sentimos o percibimos cuando vemos alguna comunicación de marca es relevante, ¿no? Porque la apuesta es que eso conlleve un comportamiento que puede tener que ver con probar un producto, probar una marca nueva, recomendarla, conversar respecto de ella, etcétera, ¿no? Por eso que ahí es donde está la relevancia, ¿verdad?, de ver cuál es el impacto emocional que tiene un estímulo publicitario, ¿no? Y otro punto que es muy relevante es que las emociones nos ayudan a adaptarnos y a responder al entorno. Ya voy a detenerme sobre eso en algunas láminas más adelante. Otra descripción o otro tema interesante es que las reacciones a las emociones son complejas, automáticas, espontáneas, intensas y generalmente de corta duración. ¿Ya? Uno percibe la emoción, tiene esta sensación que es de duración corta, pero mientras más intensa sea, más nos invitan a una acción posterior, y lo que puede hacer que esa duración se prolongue, ¿verdad? Y ahí los estímulos frente a los que uno responde emocionalmente pueden ser diversos, pueden ser personas, situaciones, objetos, recuerdos, ¿no? Ahí cuando viene como que pueden ser estímulos internos también. Y por cierto, las emociones están, o sea, las marcas están permanentemente tratando de generar emociones en nosotros para que les pongamos atención y respondamos de alguna forma en que las marcas están esperando. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana, ¿verdad? Influyendo en nuestra forma de pensar, actuar y de relacionarnos con el mundo. De nuevo, eso hace hincapié en cómo las emociones nos invitan a actuar de determinada manera, y por eso es relevante estudiarlas desde el punto de vista de la comunicación de las marcas, o interesante al menos, ¿no? ¿Qué función tienen las emociones? Bueno, tiene básicamente, y esto es lo que dice el consenso bibliográfico, que tiene tres funciones. Una función adaptativa, que consiste en prepararnos para la acción y nos ayudan a responder eficazmente a nuestro entorno, ¿no? Las emociones han tenido un proceso evolutivo también, es decir, gracias a las emociones hemos podido convivir mejor con el entorno y subsistir. Voy a dar un par de ejemplos que se entiende claramente en una lámina más adelante o dos láminas más adelante.
Tiene funciones sociales también en términos de que facilitan la comunicación y la interacción con otras personas y permiten a otros predecir nuestro comportamiento, ¿verdad? Culturalmente las emociones juegan ese rol. Y tienen también una función motivacional. Y aquí insisto en el punto en que las emociones pueden impulsar y guiar nuestra motivación hacia tareas y metas específicas. Nos pueden invitar a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, se considera que la evaluación inicial de un estímulo es crucial para la posterior experiencia emocional. Si yo veo en este caso, y para que haga sentido con esta presentación, un estímulo publicitario, la emoción que me genere eso va a determinar cuál va a ser mi experiencia posterior, mi experiencia emocional posterior con lo que se está comunicando ahí, o con la misma marca, ¿verdad? Claro, aquí a esto me refería con el tema de que las emociones han sido un proceso evolutivo para adaptarnos mejor al entorno, ¿no? Gracias a las emociones, ¿verdad? A la emoción del miedo, aprendimos a percibir los riesgos y los peligros y nos invitó a arrancar de las bestias, ¿verdad? En la prehistoria y poder sobrevivir más tiempo, ¿no? Si no hubiésemos tenido la emoción del miedo, nos habría parecido no habríamos tenido una reacción frente a un ataque, ¿verdad? Como está ahí en este dibujo de la izquierda, de este tigre, ¿cierto? Que se quiere comer a la persona ahí y la persona por instinto siente miedo y huye. O la emoción de la ternura, ¿verdad? Gracias a la ternura, al cariño, es que los progenitores pues, tenían este impulso, ¿verdad? O esta reacción de cuidar a sus crías, ¿no? Y eso está no solamente en los seres humanos, sino que también en los animales. Esta reacción de preocuparse por cuidar a sus crías hasta que tengan la suficiente autovalencia como para caminar solos, alimentarse solos, etcétera, ¿no? Esto de que es muy notable que uno siempre, o la mayoría de nosotros, sentimos ternura frente a la mascota de cualquier animal, ¿verdad? Un perro pequeño, un gato pequeño, sin duda los seres humanos pequeños nos generan ternura, nos generan este impulso como a protegerlos, ¿verdad? Bueno, eso es evolutivo, sin duda, y lo que ayudó a que la población humana creciera, ¿no? O a la población de cualquier tipo de animal creciera. ¿Cómo se clasifican las emociones? Y aquí entro en el tema de la clasificación porque quiero ir acercándome a la forma en que podemos medirla, ¿verdad? Y hay básicamente dos clasificaciones. Una tiene que ver con el tipo de emoción, que pueden ser primarias o básicas, que son consideradas universales y que están presentes en todas las culturas. Ya voy a describir ahí con un modelo particular cuáles son las que se consideran como emociones básicas. Y están las secundarias o compuestas. Compuestas porque son de alguna forma la combinación de dos de las emociones básicas y por tanto son emociones más complejas que nos cuesta más describir que las sentimos o darnos cuenta siquiera que las sentimos. Las primarias o básicas están más diferenciadas, ¿ya? Y por tanto nos cuesta menos verbalizarlas. Las compuestas o secundarias son emociones más complejas y por tanto tienen esa dificultad de que las personas puedan manifestar que están sintiendo esa emoción, ¿ya? Y como es difícil que lo describan, pasa a tener dificultades también para poder medirla, ¿no? Y otra forma de clasificarla es por la valencia. Y aquí se entiende que hay ciertas emociones que son positivas, universalmente como qué sé yo, la alegría, ¿verdad? O la confianza. Y también hay emociones negativas, como la tristeza, el miedo, el enojo, ¿no? Y hay algunas emociones que son ambiguas, que tienen eventualmente un compuesto tanto positivo como negativo, o cuesta particularmente asumirlas como puramente positivas o puramente negativas. Por ejemplo, en la sorpresa, ¿no? La sorpresa puede tener componentes positivos o negativos. O la incertidumbre puede tener componentes positivos o negativos, ¿no? Entonces, ahí esa descripción o esa clasificación no es solo positiva o negativa, sino que también tiene un espacio de ambigüedad. Este modelo de emociones es el modelo de la rueda de Plutchik, que habla, ¿cierto?, de las emociones básicas, habla también de las emociones complejas y de alguna forma habla de la gradualidad de las emociones también, ¿no? Lo que decía Plutchik es que las emociones no son de por sí ni buenas ni malas, son necesarias ya que presentan funciones concretas
que promueven la supervivencia y la adaptación, como los ejemplos que les mostré anteriormente. Entonces, analicemos un poco más en detalle esta flor de emociones. Aquí como que abruma, ¿verdad? Ver tantas palabras, tantos colores. Pero lo primero es poner el foco en las 8 emociones básicas, que son las que están al centro. Y aquí están descritas la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. Están también separadas por colores y aquellos de colores más semejantes son las que están más relacionadas entre sí, ¿no? Y aquí estas emociones que están opuestas, por ejemplo, la alegría con la tristeza, son las que generan estos, valga la redundancia, ejes de oposición, ¿no? Por un lado, la alegría se opone a la tristeza, la confianza se opone a la aversión, el miedo se opone a la ira, la sorpresa se opone a la anticipación, ¿ok? Entonces tenemos ahí al centro las 8 emociones básicas. Y estas emociones básicas, ¿cierto? Al confluir, al combinarse, generan las emociones complejas o secundarias. Por ejemplo, una combinación entre alegría y confianza es lo que se puede describir como amor. Entre confianza y miedo es la sumisión. Entre miedo y sorpresa es susto. Entre sorpresa y tristeza es decepción. Entre tristeza y aversión es remordimiento. Entre aversión e ira es desprecio. Y entre ira, anticipación, alevosía y anticipación y alegría optimismo, ¿no? Entonces, las 8 emociones compuestas y cómo se relacionan estas con las básicas. Se dan cuenta que las emociones compuestas o complejas son más difíciles de definir. Uno puede decir claramente cuando siente alegría, tristeza, enojo, miedo, pero cuesta más darse cuenta de que está sintiendo desprecio por alguien o darse cuenta que se siente sumisión, decepción, ¿verdad? Incluso amor, ¿ok? Y aquí ya tenemos de vuelta la flor completa y lo que vemos que aquí, que a partir de cada emoción central o primaria, hay una gradificación, donde el grado extremo de la confianza es la admiración, perdón, y un nivel más, digámoslo así, liviano de confianza es la aprobación. O en el caso de la alegría puede ir desde la serenidad hasta el éxtasis, o en el caso de la tristeza, desde la melancolía a la pena, ¿no? Ese es un poco este modelo de emociones de la rueda de Plutchik y que nos sirve para poder elegir ciertas emociones que puedan adaptarse mejor a lo que uno quiere evaluar o medir. En este caso, como les decía desde el principio, lo que estamos buscando es ver cómo podemos evaluar comunicación de las marcas, comunicación publicitaria. Entonces, cuando más intensa sea una emoción, el individuo estará más permeable a actuar en consonancia con ello. Esto que decía al principio, ¿cierto? Que las emociones invitan a la acción. Bueno, mientras más intenso sea la percepción de esa emoción, más dispuesto voy a estar a actuar, estar para actuar en función del estímulo, ¿no? Y desde aquí, bueno, hay distintas formas de medir las emociones, ¿no? Unas más complejas que otras. Por ejemplo, para medir, y estos tipos o formas de medir las emociones tienen que ver con las 3 componentes de la respuesta emocional. Uno puede responder a las emociones de estas 3 formas. Puede responder de manera fisiológica, que lo que quiere decir que veo cambios corporales como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y para ello, para medir la emoción desde ahí, puede ser a través de electroencefalografía, ¿cierto? O respuesta galvánica de la piel, ¿no? Pero claro, en el contexto en que queremos hacer esto de forma continua y de forma masiva, se imaginan lo difícil que sería poder someter a un grupo grande de personas a este tipo de pruebas, ¿no? De pruebas de mediciones de reacción fisiológica. Otra forma es, otro tipo de respuesta es la conductual expresiva, ¿verdad? Que es decir, uno reacciona frente a la sensación de emociones con expresiones faciales o a través del lenguaje corporal. Y ahí la tecnología ha diseñado, ¿verdad?, distintas formas de poder medir eso. A lo mejor han oído hablar del eye tracking. El eye tracking lo que hace es que mientras la persona está siendo expuesta a un estímulo, esta tecnología está mirando los movimientos oculares para poder determinar a partir de ellos dónde está fijando la atención y qué es lo que le está generando, qué emoción le podría estar generando ese estímulo que está viendo. O a través de cómo cambian las expresiones faciales, ¿verdad? Y ahí lo que hace la tecnología es que compara la forma como va cambiando el rostro de la persona con patrones de lo que es una sonrisa, patrones de lo que es ojos tristes, ¿verdad? O una expresión de sorpresa, etcétera, ¿ya?
También son tecnologías que hoy día existen, que se aplican en el rubro en el que yo estoy, que como decía Claudia al principio, es la investigación de mercado, investigación de consumidores, pero son tecnologías caras y como cada prueba es cara, también es como prueba de laboratorio, también es difícil de hacerlo masivo. Pero afortunadamente también tenemos un tipo de respuesta emocional que es cognitiva y subjetiva, es decir, la experiencia consciente de la emoción que estoy experimentando, ¿no? Evidentemente tiene un sesgo esa emoción, yo la interpreto como que la emoción o lo que estoy sintiendo corresponde a esta emoción, ¿verdad? Y ahí tiene relevancia entender que hay emociones más básicas, más simples y otras que son más complejas. Y esto se puede medir a través de cuestionarios, con escalas, en el caso de investigación cuantitativa, y también con análisis de discurso, el preguntarle a una persona qué es lo que opina de algo y de acuerdo a lo que esa persona nos dice, podemos determinar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, esta tercera tipo de respuesta es la que nosotros podemos sí masificar de una manera costo eficiente y es la forma en que hemos hecho este, voy a llamarlo entre comillas, experimento, ¿no? De vamos a medir las emociones con las que las personas reaccionan frente a la comunicación publicitaria a través de una aplicación de un cuestionario. Y este cuestionario básicamente tiene dos preguntas, ¿ya? Una primera pregunta, bueno, la persona se expone a la pieza publicitaria y se le muestran estas 13 emociones que están aquí y se le dice, bueno, luego de haber visto este comercial, ¿cuál de estas emociones dirías tú que sentiste? Pudiendo marcar un máximo de tres, ¿ya? Un mínimo de una y un máximo de tres. Vamos a ver a continuación varios ejemplos de cuáles han sido los resultados de algunas piezas publicitarias y probablemente echen de menos la vergüenza porque este modelo, como es experimental todavía, hemos ido agregándole emociones y las vergüenzas es una emoción que incorporamos en las últimas emociones. Entonces, como tenemos pocas piezas medidas con esa emoción, no la incorporé en los ejemplos para que pudieran ser comparados. Y una segunda pregunta que tiene que ver, bueno, luego de ver este comercial, ¿cómo cambió tu estado de ánimo? Y es una escala de cinco alternativas, ¿no? Donde pueden decir, bueno, mi estado de ánimo mejoró mucho, mi estado de ánimo mejoró algo, mi estado de ánimo no cambió, mi estado de ánimo empeoró algo o empeoró mucho. Y eso nos permite relacionar las emociones con el logro, ¿no? O con el impacto final, ¿no? A las personas les cuesta poco identificar si es que terminan como un ánimo un poco más positivo de lo que estaban antes de ver en la publicidad o un poco más negativo. En realidad, sabéis que después de ver esta pieza publicitaria no me pasó nada, ¿ya? Y cuando relacionamos estas dos cosas, va, déjenme ver si tenía una lámina. Ah, está más adelante, ya. Ok, entonces, el modelo en acción. ¿Qué es lo que hicimos? Medimos hasta ahora 79 comerciales, estamos corriendo este modelo desde julio del 2024 y cada mes evaluamos entre 6 y 10, 12 piezas publicitarias. Hacemos una selección nosotros de, por supuesto, aquellas marcas que más comunican, principalmente consumo masivo, banca, retail, telecomunicaciones. ¿Ah? Por ahí hay alguna de otros rubros porque nos llaman mucho la atención en la pieza, entonces las incluimos dentro de la evaluación. Aproximadamente cada pieza publicitaria es evaluada por 200 personas y dentro de las marcas que hemos evaluado hay un poco más de 30 marcas que corresponden, como decía antes, a marcas que tienen alto avisaje en televisión. ¿Ya? O sea, tenemos una cantidad de piezas razonables, 79, como para ir viendo qué es lo que está ocurriendo emocionalmente a las personas cuando ven publicidad. En este gráfico tenemos dos líneas, ¿verdad? ¿Cierto? En este gráfico polar vemos primero la línea azul, que es el promedio que logra cada emoción en las distintas piezas que hemos evaluado, las 79 piezas. La emoción que más frecuente se menciona es el interés, en un 44% en promedio, la alegría, un 36%, la diversión, 28%, la esperanza, 27%, la calma, 24%, el asombro, 17%, el agradecimiento 17, el desagrado 8, el enojo 7, la tristeza 6 y el miedo 3, siendo el miedo la emoción que menos aparece como respuesta a las piezas publicitarias. Sin embargo, tenemos esta otra línea que lo que muestra que es el máximo porcentaje
que ha obtenido la emoción en alguna de las 79 piezas publicitarias que hemos evaluado, ¿verdad? Entonces tenemos que el interés, la alegría, diversión, esperanza, calma han estado cerca del 70% en sus máximos. El asombro está por acá, aquí tenemos, eh, esto es 10, 20, 30, un poco más de 30. El agradecimiento ha llegado a 50, ¿cierto? El enojo, el desagrado y la confusión han superado los 20% en alguna pieza. La tristeza marcó bastante alto en su máximo, y también el miedo, ¿no? A pesar de que el miedo es la emoción que en promedio es menos mencionada con solo un 3%, tenemos un ejemplo donde superó el 40%, ¿no? Como respuesta, ¿ya? Así que, bueno, para no dejarlos con la intriga, les voy a mostrar cuáles fueron esas piezas, pero antes de eso quiero mostrarles también cuál es el comportamiento de la segunda pregunta, que tiene que ver con cuál es la respuesta anímica. Y lo que podemos ver aquí que se asemeja, son solamente una escala de 5 puntos, pero tiende a concentrarse en el centro, donde la mayor parte de las veces las personas dicen que la publicidad no logra cambiar su estado de ánimo, pero tenemos un 40% que responde que le mejoró el estado de ánimo en algo o se lo mejoró mucho, lo que es bueno, ¿cierto? Que las marcas, al menos en estas piezas que estamos evaluando, están logrando un impacto positivo en el ánimo de las personas, y marginalmente solo un 5% declara que la pieza que evaluó en algún grado le empeoró el ánimo. Ahora bien, el máximo de mejora de ánimo, sumando el mucho y el algo, ha llegado hasta 67% en alguna pieza, y el máximo de empeoramiento del estado de ánimo ha llegado a 34% en alguna pieza. O sea, efectivamente el modelo eh, logra diferenciar bastante entre una pieza y otra, porque se producen varianzas, ¿verdad?, en la reacción declarada de las personas. Perdón el gráfico, este es un análisis de correspondencia, pero lo que busca aquí es entender cómo se relacionan las dos preguntas, ¿cierto? La percepción de la presencia de la emoción con el impacto en el estado de ánimo. Y aquí lo que vemos es que hay una especie de continuo donde tenemos el mejoró mucho, mejoró algo, no cambió, empeoró algo y empeoró mucho. ¿Se dan cuenta que aquí se produce una especie de curva en U, ¿verdad? O una curva en forma de sonrisa. ¿Y qué emociones vemos en el mejoró mucho, mejoró algo? Vemos que está la alegría, o sea, una pieza publicitaria que genera la emoción de la alegría, del agradecimiento o de la esperanza, son piezas publicitarias que logran mejorar el estado de ánimo. Piezas publicitarias que generan diversión, típicamente las que tienen humor, fíjense que no están tan al extremo de mejorar el ánimo, sino que están más bien entre que lo mejora algo o no cambia. O sea, pareciera ser que el humor, ¿cierto? El hacer un chiste en alguna pieza publicitaria no necesariamente logra una respuesta muy profunda de parte de la audiencia, ¿verdad? Eh, la calma se relaciona más bien con el no cambio del estado de ánimo, ¿no? La calma es más bien un estado de tranquilidad, parejito, decimos, ¿no? El asombro, el interés y la confusión parecen ser, como les mencionaba al inicio, emociones más ambiguas, ¿no? Que tienen un componente tal vez tanto de positivo como de negativo, y ya las emociones negativas son el miedo, el enojo, el desagrado y la tristeza. O sea, de alguna forma, la relación entre las dos preguntas dan cuenta de que efectivamente se genera este espacio de emociones positivas, de emociones negativas y de emociones ambiguas, como teníamos nosotros en el diseño original. No lo mencioné, pero esta separación en colores, ¿cierto? Eran las positivas, las intermedias y las emociones negativas, ¿no? Y efectivamente, cuando hacemos la relación entre las dos preguntas, se da esa relación teórica, termina cumpliéndose en la práctica con algunas diferencias, ¿cierto? No es 100% como se diseñó desde el inicio, pero tiende a cumplirse bastante, ¿ya? Entonces partamos desde lo positivo y cuál es la pieza que generó más esperanza. Y aquí les quiero mostrar el video de esa pieza publicitaria. Vamos a ver si logramos hacer que... Se escucha el audio, ¿verdad? Que alguien me confirme ahí que se está escuchando el audio. Sí, perfecto. Ahí va entonces. Ya me encargo. Gracias, papá. Querido nieto, la vida avanza rápido. Disfrútala. Ama con todo tu ser.
Ríete sin control. No discutas por tonteras. Madruga. No te des por vencido. Cumple tu palabra. Respeta todo y a todos. Habrá momentos difíciles que pasarán. Besa, llora, nunca dejes de sorprenderte. Y atrévete a soñar que un día verás ese sueño hecho realidad. Porque la vida no es otra cosa que la suma de pequeños momentos llenos de magia. Colum, 75 años de toda la magia del sur. La habían visto, me imagino, ¿no? ¿Alguien la había visto? ¿Les hace sentido que sea una pieza publicitaria que genera esperanza? Ahí se puede usar el chat ahí para comentar. Ahí Germán dice que muchas veces, claro, que gracias Germán por el comentario. Ahora, ¿cómo les fue esta pieza? Cuando vemos la evaluación de las personas, efectivamente vemos aquí en la sombra gris es el resultado del promedio de las marcas, no el que le mostré al inicio. Y la sombra aquí en este color morado es el resultado de esta pieza publicitaria. Fíjense que genera no tanto interés como el promedio, pero sí genera alegría, genera bastante esperanza, no es divertida, ¿cierto? Genera calma, también tiene un tono, ¿verdad? Calmo, la pieza es una pieza muy bonita, además de, encuentro yo al menos, como Column nos tiene acostumbrados, esto de mostrar el sur, ¿cierto? Personas. No hay mucho asombro, pero hay agradecimiento, ¿sí? Y hay algo de pena también, ¿no? Algo de tristeza. Aquí 13% declara tristeza. Es una pieza que mejora el estado de ánimo más que el promedio, ¿no? Aquí lo que está en gris es el promedio y este es el resultado de la pieza. O sea, ahí tienen una aplicación de cómo funciona este modelo frente a una pieza específica. ¿Cuál es la pieza que generó más agradecimiento ahora? ¿Ya? Aquí les voy a mostrar otro comercial. Las redes sociales nos muestran solo un tipo de madres perfectas. Pero en Banco de Chile creemos que la madre perfecta eres tú, con tus incondicionales seguidores, con reacciones de verdad. Las mejores visitas son las tuyas y recibes los corazones más sinceros del mundo. Gracias, mamá, por ser la influencer más importante de nuestras vidas. Y en este Día de la Madre, disfruta lo lindo de ser la mamá que eres. Banco de Chile, el banco de las mamás de Chile. Ya, esta es la pieza que de Las todas las que redes hemos, sociales nos muestran de todas las que hemos evaluado, la que generó mayor agradecimiento. Fíjense aquí el pic que es una pieza que también es alegre, sin ser divertida, ¿verdad? Que también genera esperanza y también es una pieza que genera calma. De alguna forma en la calma se parece a la pieza que vimos anteriormente, pero su punto principal, de hecho, de las 79 piezas que hemos evaluado, es la que más agradecimiento genera. Es una pieza, sin embargo, que no difiere mucho en el cambio mejor de estado de ánimo que el promedio de las piezas, ¿no? A pesar de que se ve una pieza suave, linda, también bien hecha, ¿cierto? Apela a la mamá, siempre los comerciales del Día de la Mamá son así emotivos. Bueno, se centran en el agradecimiento sin necesariamente generar cambios en el estado de ánimo. Vamos ahora a las emociones negativas. ¿Qué pieza generó más miedo? ¿Ya? Vamos a ver si habían visto esta pieza. Se acaba el tiempo. El cortoplacismo está matando la esperanza de las futuras generaciones. Entre todos, debemos revertir esta mentalidad. Empresas Copec, por las futuras generaciones. Tiene sentido también, ¿no? O sea, lo que muestra la pieza es una pieza que se vincula con sensaciones incómodas, al menos, ¿no? Fíjense cómo genera tristeza, genera miedo,
de asombro de alguna forma, pero también hay otros más positivos que ven algo de esperanza al nivel del promedio, sí, no más que eso, pero destaca claramente, hay desagrado también, ¿no? Es una pieza que es compleja, es difícil. eh, pero no necesariamente es negativo esa reacción. Recordemos que el generar emociones invita a la acción. ¿Bien? Entonces, claro, si aquí la marca lo que quería era generar una respuesta de las personas, probablemente al menos logró generar esta emoción. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que ocurrió con el estado de ánimo, claro, hay mucha gente que declara que el estado de ánimo empeoró. Eso probablemente no es muy positivo para las marcas, ¿no? Así que desde ese punto de vista es interesante analizar el caso. Repito el concepto, no creo que esto esté necesariamente mal, si lo que buscaban era llamar la atención, una pieza publicitaria que se diferencia mucho de lo que uno está habituado a ver. Es una de las pocas piezas que logra generar tanto miedo y tanta tristeza. Lo que habría que estudiar ahora sí es que generó alguna reacción, algún impacto. Ahora, ¿qué pieza es la que generó más tristeza? Yo también te extraño mucho, cosita hermosa. Chao, mi cosita. Después hablamos. Bueno. Hola, señora. Al centro, por favor. ¿Cómo no, señor? Disculpe, caballero. No se disculpe, oiga, si los chilenos también lloramos, po. Tranquilo. Oiga, ¿y usted de dónde? De Cali, de Colombia. Debe ser difícil la distancia. Sí, es duro vivir lejos de los hijos. Tan grandes, de verdad. Eso es, pues si los cabros crecen tan rápido. Sí, pero bueno, trabajando acá les puedo transferir dinero para un buen colegio. Y eso sí vale la pena. ¿Y les gusta? Sí, están muy felices los dos. Es que a veces sí el dinero va a hacer la felicidad, pues, amigo. Sí, de verdad que sí. Cuando hablamos de lo que nos pasa, nos entendemos mejor. Transferencias al extranjero de Santander, porque en el mundo de hoy, el cariño no tiene fronteras. Santander es el momento. Yo también. Ya, ahí claramente la tristeza, ¿cierto? Aquí tenemos un pic importante, también algo de agradecimiento y algo de esperanza. Y es una pieza que genera mejora en el estado de ánimo más que el promedio. ¿Cuál es la que mejoró más el ánimo? Vamos, ya vamos Cosas que dando me los piden en últimos Easy, precisión. Necesito una cocina de este tamaño. Ya tengo una oferta, sígame. Siempre entendemos lo que buscan. Ando buscando un perno cabeza de poroto. ¿Garbanzo? Choclo. ¿Arveja? Lenteja. Sígame. Nos llena de alegría y orgullo celebrar estos 30 años a tu lado. Gracias por hacernos parte de tu hogar. Easy, 30 años contigo. Cosas Una pieza simpática, ¿cierto? Genera alegría, genera diversión, interés, agradecimiento, ¿verdad? Y un 67%, es decir, 2 de cada 3 personas que la vio dijo que le había mejorado el estado de ánimo después de verla, ¿no? Además tiene una música animada, colores vivos, o sea, es una reacción, está bien hecha la pieza, ¿no? Como para generar un impacto positivo en las personas. Quiero mostrar también aquí otra posibilidad que nos permite el modelo y es que podemos comparar piezas, ¿verdad? Para ver cuál logra mejor los objetivos. En el Día de la Madre, las piezas todas buscan generar emotividad y de ahí un enganche con la marca. Y traje 2 ejemplos: el ejemplo de lo que hizo Falabella en el último Día de la Madre y lo que hizo Mercado Libre. Ambas piezas bastante emotivas y vamos a ver después qué resultado tuvieron. Vamos a ver primero la de Falabella. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Y veamos ahora la de Mercado Libre. Talking away, I don't know how to say it anyway. Take on me, take on me.
lindas ambas piezas, ¿no? Y bueno, aquí están las dos piezas graficadas, ¿ah? No se nota mucho, pero que el perfil es muy similar. En verde, con el borde aquí color azul, es la pieza Falabella, y en azul, la sombra azul, es la pieza de Mercado Libre. Entonces, claro, Mercado Libre tiene algo más de esperanza, algo más de calma, pero Falabella tiene más agradecimiento, tiene más tristeza también. En alegría marcan exactamente lo mismo, muy parecido en interés también. O sea, las dos piezas súper parecidas, usando un recurso similar, ¿cierto? Que es como la emotividad que genera este Día de las Mamás. Incluso ambas terminan con una escena de una persona siendo mamá, ¿verdad? Eh, y a pesar de este perfil tan similar, la respuesta en el estado de ánimo no es el mismo. Y resulta que la pieza de Falabella termina con un impacto más positivo. Un 50% dice que le mejoró el estado de ánimo sobre un 41%, pero ambas piezas tienen muy poco porcentaje de personas que dicen que le empeoró el estado de ánimo. O sea, dos piezas que tuvieron una respuesta muy similar. Entonces, para ir cerrando, lo que podemos decir de este modelo es que las emociones son reacciones complejas, pero no por eso tenemos que medirlas de manera compleja. Es decir, la apuesta de medirlas en un cuestionario con estas preguntas que hemos diseñado parece resultar, ¿no? Lo que dice aquí, la metodología de medición logra diferenciar las reacciones emocionales frente a las distintas piezas publicitarias. O sea, un criterio para determinar que un instrumento está logrando funcionar es que de partida tenga diferencias y que las diferencias hagan sentido, ¿verdad? Más allá de las pruebas técnicas, no sé qué es lo que les pasó a ustedes, pero por eso quería mostrar los ejemplos y si las reacciones que hubiesen tenido ustedes son similares con la pieza que genera esperanza, la que genera miedo, la que genera tristeza, y estas dos últimas que generan más bien, ni me acuerdo qué emociones son, alegría, esperanza y calma, ¿no? Ahí están estas dos, y agradecimiento, por cierto, a las mamás. Y finalmente la pregunta del cambio del estado de ánimo sirve para resumir el resultado y para desempatar la reacción emocional. Y aquí, particularmente en el caso que les mostré al final, donde Falabella, las piezas de Falabella y Mercado Libre, el Día de la Madre, se parecen bastante desde las emociones que generan en las personas. Bueno, esta última pregunta del estado de ánimo nos sirve, entre comillas, para desempatar, ¿no? Aquí, bueno, todas son marcas que están compitiendo mucho estas dos y por tanto no les gustaría a ninguna de ellas no saber cuál tuvo mejor reacción en las personas. Y en definitiva, entre estas dos, al parecer la de Falabella fue la que tuvo mejor reacción en los consumidores. Así que eso es lo que quería contarles. Espero que les haya motivado e interesado de esta pega que estamos haciendo. Quien quiera preguntarme más respecto de esto, ahora lo podemos hacer, y si no, ahí está mi correo, msilva@criteria.cl, y veamos si es que hay alguna pregunta en el chat que podamos responder. Ahí está Francisco, ahí está Claudio. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo tengo una pregunta que me llegó ahí por interno. Oye, Marco, es súper interesante este tema de las emociones, incluso hasta el ranking, por decirlo de alguna manera, de cuál impactan más, cuánto impactan menos, incluso con este tema de los ejemplos que pusiste, que están súper interesantes, porque además las mismas marcas van avanzando en eso. Te quería preguntar y desviar un poquito la atención, pero para ver cómo se complementa con todo este boom de la famosa inteligencia artificial, porque ahí hay mucha data que pueda de alguna manera, ¿cierto?, yo diría que construyendo más sobre justamente este tema de las emociones. Lo pienso, por ejemplo, los típicos storytelling que se generan publicitarios, por ejemplo, o justamente cuando las marcas quieren enfatizar en distintos temas para poder justamente causar ciertas emociones. Toda esta cuestión de tener mucha data y de tener inteligencia artificial que te pueda estar recomendando y aprendiendo de esto, podría ser súper bueno para poder sacarle justamente más provecho a lo que tú estás mostrando. Sí, mira, aquí, claro, uno puede descomponer estas piezas publicitarias, comillas, en un meta-análisis, ¿no? Identificar, oye, el tipo de música, los colores, las escenas, la duración, los personajes, digamos, lo que dicen, qué sé yo, todo eso, y entrenar una inteligencia artificial como para que te diga, oye, ¿con cuál de estos elementos puedo generar estas emociones que son las que yo estoy buscando generar, digamos, ¿no? Probablemente requerirías no 79 evaluaciones, sino que a lo mejor algo más cercano a las 1000,
con el mismo modelo, pero efectivamente, y descomponiendo estas piezas publicitarias en sus, comillas, partes, ¿verdad? Porque en el mundo publicitario hay muchísimos recursos, ¿no? Desde que contar una sola historia versus mostrar una historia en viñeta, o usar, como dije, el humor, ¿verdad? Que el humor parece que no está realmente generando respuestas tan positivas como si la alegría o la esperanza, las personas lo están recibiendo mejor, ¿verdad? Bueno, si uno hace ese metaanálisis, descompone las piezas publicitarias y luego las asocia con las emociones que generan, efectivamente con la AI podrías estar resolviendo un guión, por ejemplo, ¿no? Para una potencial pieza publicitaria. Oye, buenísimo. Mira, estoy leyendo en el chat ahí, que ¿Mm? bueno, hay algunos comentarios como súper interesantes, bien profesional todo este tema y todo eso. Y bueno, ahí hay alguien, Daniela dice, si usted realiza consultoría de startups y empresas, porque es fascinante, digamos, porque muchas veces en las grandes empresas, pues estoy interpretando un poco lo que dice Daniela, y si no, Daniela, me corriges. Que de repente cuando uno está en una gran empresa, claro, se mete con recursos y hace una serie de cuestiones, pero cuando está en una startup o estáis recién partiendo, ¿cierto? O estáis en alguna pyme más chiquitito, los recursos son limitados. Pues entonces, en ese sentido, acceso a información, por ejemplo, también es bien complejo y información fácil. Una vez hablamos de eso, ¿te acordáis? Información que sea fácil, que sea fácilmente digerible, que sea accionable. Sí, bueno, efectivamente nuestro trabajo se concentra más en empresas grandes porque son las que están más acostumbradas, porque tienen en el fondo costumbre de basar sus decisiones en datos. Pero con el boom del emprendimiento, de las startups también, hemos desarrollado formas de asesorarlas también más livianas, más costo eficientes, así que lo que necesites. Daniela, ¿me dijiste que era la persona? Sí, Sí, Daniela, puedes Daniela Villa. contactarme a mi mail, ahí quedó en la presentación al final y encantado podemos ver una forma de ayudarlo. ¿Mm? Buenísimo. Mira, hay otra, dice, me gustaría saber, Sofía, bueno, está, me gustaría saber si crees que es posible lograr el efecto de estas grandes producciones publicitarias a nivel de emprendimiento, mira, lo mismo, ¿no? Mm. Pero con contenidos, sobre todo para redes sociales, ¿ah? O cómo se podían generar estas emociones más deseadas con niveles en tanto más realistas, por ejemplo. Sí, o sea, desde el punto de vista de medirlas, sí, se puede medir con un instrumento similar cualquier tipo de estímulo. Nosotros hemos hecho simplemente mostrando a la marca qué emociones te genera esta marca o qué emociones te genera tal noticia o evento que ocurrió, ¿cierto? Incluso para los candidatos presidenciales hemos evaluado a partir de las emociones y funciona, ¿ya? Ahora, si se puede a través de una pieza de redes sociales generar emociones, bueno, hay piezas y piezas. O sea, probablemente un meme es mucho más acotado desde el punto de vista de lo que se puede gatillar que una producción de video, digamos, que no tiene para qué ser tan de primera línea como la mayoría de los que vimos aquí, sino que uno puede hacer un video casero y que genere emoción. O sea, los gatitos, ¿no? El mejor de los ejemplos está lleno de videos caseros de gatitos en redes sociales y más de alguno te genera alguna emoción. ¿Mm? Así que mi respuesta sería que sí se puede. Buenísimo. Oye, hay una pregunta de Germán que habla de la metodología, que dice, oye, ¿habrá alguna definición sobre las emociones que, si bien tú al principio, ¿cierto?, hiciste esta salvedad, ¿cierto?, desde el punto de vista sobre todo académico, pero me pasa lo siguiente, que es lo que sigue escribiendo y me hace mucho sentido, porque dice que en general, o algunas veces, las personas no siempre somos capaces de identificar incluso las propias emociones, ¿no? Entonces cuando existe esta cuadratura, poder entender qué significa una emoción y que todos tengamos la misma definición es bien importante. De hecho, hay personas en el mundo, si mal no recuerdo, algo así como el 5 o el 10%, que no somos, me incluyo, no somos capaces de identificar muchas veces las emociones. Entonces es bien, ¿cómo se llama? Es bien interesante esta pregunta porque alinear esto es súper relevante para poder, ¿cierto?, seguir avanzando. Entonces ahí sería de alguna manera bueno que nos pudieras como refrescar un poquito la memoria para poder decir, esta es la definición base, digamos. Claro, y un poco lo decía ahí en la presentación, ¿cierto? Que frente a la experiencia de una emoción hay distintas reacciones, hay reacciones fisiológicas, ¿verdad? Hay reacciones conductuales y hay reacciones más bien cognitivas y subjetivas, ¿no? Que un poco tu punto apunta a lo tercero. Efectivamente, hay un grado de subjetividad en la emoción, y es como los colores. Yo no tengo cómo asegurar que lo que yo percibo como azul ustedes también lo perciben como azul, digamos, pero para mí es azul siempre, ¿no?
Y por tanto la alegría para mí es alegría siempre, aunque sea distinto a lo que tú sientes. Pero hay también, y que lo dije, menor diferencia o mayor facilidad en describir estas emociones que se definen como emociones básicas, el miedo, la tristeza, la alegría, la rabia, ¿verdad? Y hay otras emociones que son más complejas de describir, como la decepción, ¿verdad? La incertidumbre, ¿no? Eh, la sorpresa, el asombro. Y por tanto, efectivamente es más complejo cuando uno intenta incluir en este modelo esas emociones más complejas y por tanto tienen más protagonismo dentro de la escala, si se quiere, o dentro de la forma que configuramos la pregunta, las emociones que son más básicas, ¿no? Por lo mismo, para evitar esa dificultad en la respuesta. Pero sí, efectivamente hay un grado de varianza por subjetividad y hay un grado de dificultad en la percepción de ciertas emociones que tiende a subdeclararlas, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de eso cuando analiza los resultados. Y ahí hay formas de aplanar eso, normalizando la escala, ¿verdad? O ir haciendo cambios en las emociones que están en el listado, como les conté yo que habíamos incorporado recientemente una emoción. La pretensión de poder llegar a una descripción objetiva o no a lugar a dudas de la emoción que está sintiendo ni siquiera lo que describí ahí como estos electrodos que se ponen en la cabeza o en el cuerpo para ver las reacciones o estas tecnologías de face coding o eye tracking son 100% infalibles. Yo te diría que la descripción de las personas por lo costo eficiente resulta ser lo más apropiado desde mi punto de vista, digamos. Lo otro ya pasa a ser demasiado caro y imposibilita masificar la forma de hacerlo. La forma de Bueno, medir. de hecho, qué bueno que lo comentaste, porque te quería justamente preguntar desde el punto de vista de las tecnologías, sobre todo del neuromarketing y esto que de alguna manera, cuando te colocan esos, los cascos, ¿cierto? Como con chupones, ¿ah? O definitivamente el eye tracking que te sigue, ¿cierto? Cómo se va moviendo el ojo respecto a distintos tipos de estímulos. Entonces, en ese contexto, claro, son otro tipo de metodologías, ¿cierto? Pero que también finalmente apuntan de alguna manera a lo mismo o a complementar también lo que ustedes están Sí, realizando. las mencioné durante la presentación, son herramientas bastante novedosas, útiles. Yo he visto los resultados de eso y la verdad es que llaman bastante la atención, son muy potentes, pero siguen siendo tecnologías caras de aplicar, ¿no? Y como son caras, no podía, o sea, aquí, como les contaba, cada una de las evaluaciones tiene, o sea, cada una de las piezas publicitarias tiene aproximadamente 200 personas que la evaluaron. Evaluar 200, que 200 personas evalúen una pieza publicitaria con una de estas tecnologías efectivamente es muy caro, ¿ah? Y lo hacen viable, o sea, son pocas las marcas que están dispuestas a pagar por eso. Entonces, al final, este experimento, porque así lo describí desde el principio, es un experimento que estamos haciendo una prueba de si el modelo corre, a mí me deja satisfecho porque logro ver que logra diferenciar entre una pieza y otra y además hacen sentido los resultados. Entonces, ¿sabes qué? Efectivamente existe esta tecnología, pero mientras no sea más económica, tenemos esta otra solución, digamos, y es un poco el objetivo. ¿Mm? Ya, buenísimo. Oye, Marco, mira, ya ahí en el chat dejaron ahí de escribir algunas cosas. Ah, espérame, alguien más creo que está colocando. Ya. Oye, bueno, queremos agradecer enormemente, no solo la charla y la calidad de la charla, sino que también que hayas compartido estos conocimientos que son súper útiles, súper buenos para entender que estamos no solo avanzando desde el punto de vista de la aplicación de metodología, desde el punto de vista de la investigación, sino que son súper, no solo aplicables, sino que ayuda mucho a que justamente podamos ver las distintas realidades y poder tener otros ojos un poquito más críticos, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación de las marcas asociada justamente a sus propios objetivos. De hecho, la humanización detrás de esto definitivamente ayuda enormemente, ¿cierto?, a entender que las emociones son justamente lo que las marcas están utilizando de manera, yo diría, sustancial para poder conectar con sus clientes, con sus audiencias. Además. Sí, bueno, ahí cayó una última pregunta, alcancé a ver, efectivamente Ah, la metodología puede aplicarse a cualquier estímulo, o sea, si tienes un storytelling, digamos, previo a la filmación de un comercial, también se podría aplicar, obviamente, mientras más final sea la pieza, más apropiado va a ser la evaluación, digamos, pero como les decía, nosotros hemos puesto estímulos de distinto tipo, un nombre, una marca, un candidato, digamos, y la gente responde con las emociones y logra diferenciar entre uno y otro.
Y nada, para ir cerrando y agradecerte a ti, Claudio, y a la universidad. Yo encantado de haberles mostrado esto, que es una premisa, ¿eh? No lo había mostrado todavía. Como les contaba, es una metodología que todavía está en etapa de prueba. Ya llevamos un año aplicándola, pero estamos bastante satisfechos con los resultados y feliz de difundirle y mostrarle que haber tenido este espacio también. Así que muchas gracias a ustedes. Oye, gracias a ti también, Marco. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad con algún otro tema que sea muy relevante y que tenga que ver, por supuesto, con nuestros